política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Roberto Arias. Él es el presidente del Colegio de Jalisco, ha sido profesor, investigador de esa casa de estudios desde hace ya un buen rato, es un capital cultural del Colegio de Jalisco. Es el presidente de la Red de Investigadores en Gobierno Local de México, es una red nacional de investigadoras, investigadores de quienes hemos estudiado o estudiamos el municipio en México. Y bueno, Roberto ha ganado el Premio Nacional de Administración Pública, es un gran investigador y un gran amigo. Roberto, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Al contrario, gracias Mauricio por la invitación a este programa y charlar contigo y tu público, entiendo que es mucho. Y espero que podamos aportar algo a estas conversaciones. Gracias, querido Roberto. Voy al grano, Roberto. En una conversación previa que tú y yo tuvimos recientemente, decíamos que pues, el municipio se nos quedó estancado en algún momento del siglo pasado, quizá muy temprano del siglo pasado, cuando hay fenómenos globales que lo están desafiando. Yo sugería en esa conversación que este es el siglo de las ciudades y tú me decías, no, cuidado, es el siglo de las grandes metrópolis, Roberto. ¿Por qué no nos cuentas a qué te refieres con esa tesis? Sí, bueno, básicamente te decía que el enorme problema que tiene el gobierno municipal, los gobiernos locales en este momento, es esencialmente la tensión inherente que supone que las competencias de este gobierno están territorialmente acotadas. Sí. Frente a los desafíos del siglo XXI, que por su naturaleza son prácticamente transterritoriales. Okay. ¿Qué quiere decir esto de la transterritorialidad? Pues que supone que muchas de las causas de los problemas que vive la población en un municipio determinado, sus causas están más allá de la frontera del gobierno municipal y por lo tanto ese gobierno se ve imposibilitado de resolver de tajo o de fondo, de raíz, el problema. ¿Cómo ¿No? cuáles, Entonces, Roberto? ¿De qué estás hablando? Cuando hablas de problemas que rebasan a los municipios. Decíamos, por ejemplo, el fenómeno metropolitano, ¿no? Sí. Nos da una variedad de asuntos que incluso tienen que ver ya con las competencias constitucionales actualmente vigentes. Sí. Te pongo dos ejemplos por que favor. son cruciales para Sí. la calidad de vida de los habitantes hoy en día. Sí. Recolección de basura. Sí. En una zona metropolitana, caso de Guadalajara, Sí. el municipio de Guadalajara ya no tiene territorio donde depositar la basura. Por lo tanto, se vuelve un tema transterritorial. Sí. El desarrollar toda la estrategia de confinamiento final. O sea, tenemos que negociar con el municipio de al lado, claro, para poder establecer. Ese es uno. Y el otro, que también me parece gravísimo, es el tema del agua. Sí. ¿No? La gestión del agua la tenemos que traer cada vez más de más lejos. Sí. Y eso supone, evidentemente, implicaciones políticas más complejas. Te pongo esos dos ejemplos simplemente. No, bueno, y te digo y que la están movilidad, dentro ¿no? del marco constitucional, ¿no? Sí. Agrégale Sí. los problemas que se le han venido agregando a la agenda municipal, como son la atención de pobreza, todo el tema del fenómeno migratorio. En fin, hay una infinidad de asuntos que paulatinamente, ¿no? se han venido acumulando y sin embargo nosotros seguimos anclados en el principio constitucional de libertad, ¿no? Y tratar de garantizarle a ese gobierno esa libertad, ¿no? Sí, pero esa libertad sin capacidad de poder desarrollar
mecanismos de gestión que vayan más allá de sus límites Pero, territoriales. pero déjame, Roberto, interrumpirte un momentito para Dime. pedirte que desarrolles un poco más la primera idea y después, si quieres, en el siguiente segmento nos vamos a lo de la libertad, que me parece muy importante. Pero es que me dejas pensando, en efecto, el transporte, la movilidad de las metrópolis, por Sí. definición, una metrópoli rebasa los límites de un solo ayuntamiento, de un solo municipio, como bien nos dices. El crimen, la seguridad, los ha puesto de cabeza también, Roberto, a los municipios. No tienen Claro. capacidad para enfrentar a los grandes grupos criminales, pero además los problemas sociales vinculados con el cambio de naturaleza familiar, que implican una nueva forma de ver viviendas, ¿no? Ya no es la familia tradicional, sino ahora hay mucha gente sola, mucha gente envejeciendo además. En fin, Roberto, pues sí tienes razón, es un cambio dramático el del siglo XXI. Tiene que haber un cambio paradigmático en la lógica de entender los municipios, ¿no? Sí, paradigmático incluso, de plano. Sí, claro, porque como te decía, es esta tensión de cómo una autoridad que tiene una competencia territorialmente muy localizada puede hacer frente a todos estos fenómenos transterritoriales. Prácticamente tú agregaste a los dos temas y yo me Sí, referí solamente brutales. a los de base constitucional, Sí, pero los que por competencia constitucional tienen, ¿no? sí, señor. Pero vete al caso, el caso, por ejemplo, de los cementerios. Claro. O sea, en una metrópoli conurbada, como lo es Guadalajara, el municipio de Guadalajara ya no tiene territorio Pues para no, poner un cementerio más, por ejemplo, pues sí. ¿no? Entonces, eso ha obligado, por ejemplo, a las autoridades a favorecer la cremación. Y ese proceso supone un cambio cultural para una población, por ejemplo, que tiene valores católicos, ¿no? Sí, bueno, Cristianos muy muy fuerte. arraigados, es un tema muy fuerte, ¿no? Sí, sí. O sea, de alguna manera lo que estoy tratando de saber es que no solamente las competencias constitucionales ya pueden y deben pensarse en un sentido transterritorial, Con otro sino que paradigma. además hay que agregarle De acuerdo. todas estas gamas. Tú planteaste un tema De fundamental, la acuerdo. seguridad. Roberto, tengo que hacer aquí un primer corte en esta conversación. Me parece importantísimo. Hay que cambiar de paradigma en el diseño municipal. Volvemos, si te parece, para hablar de eso y de la libertad municipal. Estamos con el doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco y de la Red de Investigadores en Gobierno Local. No nos tardamos. Estamos de vuelta con el doctor Roberto Arias, que en el primer segmento nos decía que hay que cambiar de plano el paradigma municipal en México para asumir que el municipio hoy es en realidad mucho más metropolitano que confinado a un territorio acotado y con problemas gigantescos que lo rebasan en el diseño actual. ¿Qué estás pensando, Roberto? De plano, déjame invitarte a que desarrolles esa tesis. ¿De qué paradigma me estás hablando? Bueno, te decía que efectivamente el tema, yo creo que la impronta del constituyente de 1917 se Sí. explica por las razones históricas que dijimos, la existencia de los jefes políticos, Sí, pues el sí. acotamiento del poder de las autoridades por los gobernadores e incluso Sí. por el propio presidente de la República, Sí, que se explicaba para tener un control político sobre el territorio. sin duda. Y eso llevó un poco la idea a los constituyentes del 17 a decir, no, tenemos que garantizarle que las autoridades municipales actúen en libertad, ¿no? Y este principio de libertad, lamentablemente, se ha distorsionado por el hiperpresidencialismo,
¿no? Ok. Que en los municipios lamentablemente se ve mucho más acendrado. O sea, el ahí es presidencialismo no de el presidente de la República. Tú dices, no hay el un presidente de la República, presidencialismo no. distribuido en En 2.457. los 2.400 Sí, hay presidentes que sí, asumen la libertad sí. como un asunto de autonomía, y la autonomía es lo que decido yo, ¿no? Ok. Entonces, tenemos ese problema de cultura política, Bueno, ¿no? es importante. Importante. Eh, pero hay otra cuestión Sí, y que está establecida en la Constitución, sí, que fue esta imposibilidad o esta prohibición constitucional sí, para que no haya autoridad intermedia entre el gobierno del Estado sí. y los ayuntamientos. Bueno, ahora han creado esta cosa metropolitana, ¿no? Ahí sí, Sí, pero es coordinación. es coordinación. Es coordinación y es esencialmente intermunicipal. Sí, O sea, volvemos a lo mismo. Si un municipio no se quiere coordinar, se sale. apelando al principio de coordinación. Entonces, sí, se han logrado avances por el empuje político, por los acuerdos políticos y por los incentivos económicos que supone ponerle Sí, pesos y centavos a proyectos metropolitanos, sí. pero sigue siendo eventualmente una lógica limitada. Ok, Sí, porque al final del día impera el principio de que si un municipio no quiere coordinarse, apela al principio de libertad. pues sí. En cambio, si pudiésemos romper el principio constitucional ¿no? Sí. Y apelar a otro concepto constitucional que es el orden interno. Yo quiero Ah, decirte que mi tesis es que esa prohibición constitucional es un exceso del constituyente, ok. porque en un principio federalista presupondría que la forma de organización, o sea, estableces la base de Roberto, organización de las este entidades programa no lo van federativas. a querer ver los alcaldes, Roberto. Estás diciendo que de plano les cancelemos la libertad municipal, pero les demos No, responsabilidades de, a ver, de orden interno. ¿Cómo no, está eso? no. No, Que sean los poderes públicos de los estados ok, los que definan pues eso. los esquemas de gobernación más Híjole. allá del municipio. Pero eso no lo somete al control de los aparatos partidarios, Roberto, de plano. No tenemos fórmulas. No, bueno, hay que en la tercera sección te voy a hablar de volver a lo básico. Ok, eso. Y volver a lo básico supone repensar aquel escrito de un expresidente de ILOM, ¿no? Sobre repensar la democracia o buscando la democracia municipal. Me acuerdo perfectamente de ese libro. Lo tengo ahí y hay que volver a lo básico, Pues sí, ¿sí? Pero yo lo que sostengo que antes de eso hay que justificar el tema. Y mira, Jalisco, el caso de Jalisco es emblemático en ejemplos de cómo pues hay sí, municipios que han logrado cooperación regional ok. para gestiones básicas, por ejemplo, Eso, la basura, la basura, claro. los famosos sistemas, los CIMARES, estos que han existido. Insisto, el problema radica en que siempre existe la posibilidad de que el municipio llegue un gobernante y quiera salirse. Y si no, entonces se tiene que obligar, es lo que dices. O sea, Exactamente. déjame utilizar Entonces, un concepto científico. Cada chango a su mecate. Es un principio de exacto. subsidiariedad, para decirlo bien, que ya habían adoptado en Europa, los alemanes en particular. Esto está sugiriendo. Es decir, los problemas metropolitanos se arreglan en la zona metropolitana, los problemas Claro. nacionales en lo nacional y lo local, local. Hay que distinguirlos, eso estás diciendo. Pero que no dependa Claro, de la voluntad de los alcaldes. Y además otra Bueno. cosa, Sí, romper la homogeneidad jurídica de este país. sí. O sea, no todos los municipios tienen que tener las mismas competencias. Eso te iba yo a decir, porque pensamos mucho en lo metropolitano, lo urbano, que sí, Claro, es donde está la claro. gran mayoría, pero también están los chiquititos, los pueblos Por ejemplo, originarios. los chiquititos. ¿Qué funciona en los chicos? Sí, pues usos y Está costumbres la en figura, Oaxaca, por ejemplo. Está la figura administrativa en Jalisco Sí. de la región, Sí, pero es señor. una figura jurídica administrativa.
Sí, su naturaleza administrativa la vuelve pues muy limitante porque supone muchos acuerdos sí, políticos, ¿no? sí, Entonces, en esos territorios, sí. las autoridades, porque no tienen los recursos y las capacidades, pues tienen más incentivos a coordinarse Claro, porque regionalmente. no tienen dinero. Pero lo que yo digo es, ¿por qué no pensamos, por qué no volteamos a ver, por ejemplo, el modelo autonómico español? ¿Ok? Cada comunidad autonómica Decide. tiene, decide las figuras jurídicas que le permitan definir transterritorialmente eh, la mejor forma de gestionar los problemas. Roberto, ¿No? Están tengo aquí que hacer otro corte. muy bien. Ya lo tengo que hacer. Tengo que hacer otro corte en este momento, pero ya nos prometiste que en el tercer segmento vamos a volver a lo básico. A mí me gusta mucho la propuesta que estás haciendo. Creo que el doctor Arias debería redactar una reforma constitucional después de este programa. Vamos a un corte, estamos hablando con Con tu Roberto asesoría, Arias. compañero. Estamos de vuelta con el doctor Roberto Arias, que nos decía que además de hacer una mudanza constitucional para adoptar el principio de que lo metropolitano se arregle en las zonas metropolitanas, lo local en lo local y lo regional en su espacio, es decir, no confinar todo a un solo espacio territorial, sino diferenciarlo. Me parece importante, muy importante esa propuesta. Además hay que volver a lo básico. ¿Qué es eso, Roberto? Bueno, como te decía, además de que nos permitiría imaginar fórmulas de relaciones intergubernamentales diferenciadas a partir de cada territorio, de cada estado. Okay. Yo siempre pongo el ejemplo de Jalisco frente a Guanajuato. A ver. Jalisco tiene un centro metropolitano, una región metropolitana muy potente, Sí. y Pues el como, resto como del Nuevo territorio León, digamos. como Nuevo León. Sí. En cambio, en Guanajuato tienes una lógica territorialmente más distribuida, con Sí. ciudades vocacionadas a ciertos propósitos. Entonces, Sí. obviamente, Sí. esa diferenciación ya nos permitiría pensar en fórmulas de gestión y de gobierno territorialmente distintas. Completamente de acuerdo. ¿Por qué no No, no, pues dejar, absolutamente. a eso me refería, que la Constitución General debería dejar a un asunto del orden interno? Te pongo el otro ejemplo, nada más para terminar. Pues eso decía la Constitución de Cádiz, por no, ejemplo, pues, que fue para todo efecto práctico te la pongo el primera de ejemplo México. indígena, el asunto indígena. Sí, Con el levantamiento zapatista sí, se armó la revolución y sí. se veía el tema incluso internacional, Sí, ¿no? señor. Y era un problema nacional, Sí, y los reflectores sí, del zapatismo lograron sí, que el presidente de la República dijera, ah, caray, sí. los indígenas también son mexicanos, ¿verdad? Hay que atenderlos, Hombre, ¿no? son los más Sin, mexicanos de todos. Sí, sin embargo, sí, si revisamos rápidamente la trayectoria que siguió el asunto indígena, sí, recordarás que magistralmente el Senado de la República sí, le enmendó la plana al presidente de la República sí, y decidió que el asunto indígena fuera competencia de los estados, sí, y se desactivó el problema con problema nacional y se volvió de cada estado. sí, Y eso llevó a que cada estado legislara en materia indígena sí, conforme a sus prioridades. Y sí, por claro. supuesto, las primeras leyes indígenas, ¿en dónde aparecieron? Pues en el sureste, donde Sí. tienes la mayor población No, pues indígena. Oaxaca y Chiapas, ¿no? Que se distinguieron de inmediato. Algo así podría ocurrir con el tema de los municipios. De acuerdo, Roberto, no puedo porque nos quedan como 4 minutitos escasos y no te quiero desperdiciar. No, no puedes desdeñar el problema de los aparatos políticos y del crimen organizado. Están ahí metidos, ¿no? Entonces, todo diseño constitucional
tiene que pensar en sus peros, digamos. Como te decía, que me voy a basar en mis antecesores, hay un texto que se llama En busca de la democracia municipal. Sí, así se llama. Para recuperar una tesis fundamental de ese texto, que es: la democracia municipal supone esencialmente que la autoridad municipal sea responsiva ante la población. Así es, así es. Entonces, tenemos que pensar la democracia en lo local para generar el incentivo que permita lograr volver a recuperar esa identidad. Pero entonces, ¿qué? ¿Le quitamos a los partidos? ¿Cómo le hacemos? Porque los aparatos de partidos son muy poderosos, Roberto. Sí, ese es el problema, son los partidos políticos, por supuesto. Sí. Pero necesitamos partidos, ni modo que los desaparezcamos. Pero en realidades municipales tan diversas, por ejemplo, yo te diría, ese principio de la famosa, el principio de representación proporcional a nivel municipal, es una invención. Bueno, sí. Sí lo fue en 1983. Porque al final del día generas pluralidad ficticia. En 83 se creó ese principio para que todos los municipios tuvieran representación proporcional, que ya venía desde el 77 para las grandes ciudades. Entonces, si haces un diseño de elecciones diferenciado, incluso... Qué interesante, por ejemplo, el caso de Nayarit, con los regidores de elección directa. Por distrito, pues hay que explorar, hay que estudiar eso. O sea, me estás diciendo que hay que dar la vuelta al asunto. Qué fuerte, Roberto. Estás diciendo, en lugar de que haya representación proporcional donde los partidos mandan, debería ser la gente del municipio la que decide a quién elige, independientemente de los partidos. La figura de las postulaciones ciudadanas. Eso. A nivel municipal. Bueno, nada mal, Roberto. Pero hay que regularlo entonces desde la legislación electoral. Me estás diciendo, la reforma municipal pasa por una reforma electoral, una política electoral. Por supuesto, y creo que sería el centro tendría que ser el centro de la reforma. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. El mejor ejemplo: ya se introdujo el principio de gobernanza metropolitana en la Ley General de Asentamientos Humanos, de esta larguísima que tienen. Sí. Y cuando yo le planteaba a los promotores, oye, hay que tocar el municipio, porque si no tocas el municipio esto no va a funcionar. No, eso es un distractor, nos decía. Uy. Sí, el municipio es un distractor. Pues sí, pero ¿y cuál ha sido el problema? Esa legislación lo único que hizo fue copiar el modelo de Jalisco y lo hizo a nivel nacional. Pero mientras no toquemos el tema de la dinámica política, del poder político a nivel local, cualquier cosa, cualquier reforma, estaremos simplemente problematizando y haciendo mucho más complejos los problemas, más complejos de lo que por naturaleza son. Pues me parece muy importante lo que estás diciendo, querido Roberto. Y antes de que ya se nos fue el tiempo, te digo que se va como agua, pero yo sí quiero comprometer al presidente de la Red Nacional de Investigadores en Gobierno Local y presidente del Colegio de Jalisco, pues a que sí convoques para hacer esta propuesta de reforma. Comprométete públicamente, presidente. De hecho ya tengo el compromiso de estar contigo el 7 de junio próximo. Vamos a hablar sobre esos temas y más. Porque el tema de rendición de cuentas pasa por ahí. Absolutamente. Estuvimos con el doctor Roberto Arias. Les dije que iba a ser muy interesante. Gracias, querido Roberto. Gracias por lo que haces y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos en la próxima conversación.